Amigos y hermanos, les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con mucho gozo nos reunimos hoy a través de este medio para que juntos tomemos lo de Cristo el Señor y lo usemos en nuestras vidas para gloria suya, ¿no? Gracias al Señor y bienvenidos en su amor. Les invito a abrir conmigo las Escrituras, Evangelio de Juan, capítulo 15, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer allí los primeros 8 versículos. Los 8 versículos primeros. Amén. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén, decimos al Señor. Gracias al Señor. Quiero recordar, amigos, hermanos, que a partir del capítulo 13, 14 y por lo tanto 15 de Juan, el Señor Jesucristo está en las últimas horas de su trabajo comisionado acá en la tierra. Pronto ya, después del capítulo 17, Él va a ser apresado. Va a salir con sus discípulos del lugar donde estaban sirviéndose la última Pascua que el Señor tuvo con ellos y donde Él transforma entonces la Pascua judía en la cena del Señor para todo el mundo, para todos los hijos del reino de Dios. Y está entonces usando esas últimas horas en contactarse, comunicarse, entrar al alma en la vida de los discípulos, poniendo en ellos palabras que claramente antes no habían escuchado. Nos vamos a volver, pero en el capítulo 14 el Señor le va a decir a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. Y les va a invitar: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego les va a decir: yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son palabras que no se le podían decir a la multitud, que no se podía compartir con cualesquiera, pero sí con los cercanos, sí con los discípulos, sí con los que Él había llamado. En este capítulo 15 hay claramente dos situaciones
que deben ser examinadas porque corresponde a este núcleo cercano. Corresponde en aquel tiempo a los discípulos, hoy a nosotros como iglesia del Señor, como parte del cuerpo de Cristo. No perdamos, por favor, nunca de vista que dirá Efesios en el capítulo 1, versículos 22-23, que cuando Cristo el Señor fue levantado por el Padre de entre los muertos con poder y fue sentado a la diestra de Dios el Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, cuando dice que el Padre puso bajo sus pies absolutamente todas las cosas, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, esta relación de dependencia entre la cabeza que es Cristo y el cuerpo que somos la iglesia, uno de esa sola figura debería entender, ¿verdad que sí? Debería entender que la dependencia es absoluta. Si separa en algo la cabeza del cuerpo, ¿cómo el cuerpo podría seguir existiendo? ¿De dónde toma alimento? ¿De dónde toma instrucción? ¿De dónde toma iniciativa? ¿De dónde? Bueno, finalmente, ¿de dónde toma la vida? ¿De dónde toma la esperanza, no? O sea, el cuerpo no... Parece tan obvio, pero a veces es necesario decirlo. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. No puede. Necesita estar pegado para que el cuerpo sea bendecido por la gracia, la sabiduría, la bendición que la cabeza tiene para su cuerpo. Esa figura, el Señor Jesucristo la presenta en forma a lo mejor un poco más simple en el capítulo 15, primeros versículos de aquí del Evangelio de Juan. En Israel había abundantes viñas. Eso significaba entonces que los discípulos sabían de qué se trataba. Hablar con ellos de viña, ellos tenían una mente muy clarita. Hablar con ellos de esto no es como hoy día hablar con jóvenes nuestros o niños nuestros, algunos de los cuales han pasado no sé cuánto, 5, 8, 10, 15, 20 años. Y no han estado bajo algunas parras, bajo especialmente la gente que vive en la ciudad. Hay muchos jovencitos que han pasado varios años ya y no han estado bajo un gran parrón en el tiempo de verano. Está lleno de guías, ¿no? O de pámpano le llama la escritura. Está lleno de guías, mucha hoja, pero cada cierto espacio van dejando caer unos racimos de uva exquisitos, preciosos, que nos permite, entre otras cosas, celebrar la cena del Señor con jugo de uva, sin participación de alcohol ni de químicos, sino en forma absolutamente natural, ¿no? Pues bien, los discípulos, yo creo, entendieron, o esperamos que hayan entendido el ejemplo del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Bueno, Él parte diciendo aquí, en lo que nosotros tenemos como capítulo 15, verso 1 y 2, Él dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando de una mata, está hablando de un árbol. No vamos a caer en ninguna discusión ni análisis acerca de las características y las condiciones, si la vid tiene características de árbol o no, podría ser un arbusto desarrollado. No es nuestro tema, vamos a centrarnos en lo que el Señor dijo. Él dijo, yo soy ese arbolito, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, es el que está atento al desarrollo, al crecimiento y a la producción de la vid. Eso está diciendo. Entonces, verso 2,
todo pámpano que en mí, dice, en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará, lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué la necesidad que tuvo el Señor de hablar, de referirse a esto de los frutos en la vid? Si ustedes me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 7, les ruego lo hagan. Mateo capítulo 7. Miren, por favor, a partir del versículo 15, Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, la presencia es una y el fruto es otro. Eso está diciendo. Tienen una apariencia, pero lo que hacen y lo que viven es absolutamente distinto. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. Y pregunta el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede. Esto es un principio de Dios en la naturaleza. Es principio de Dios. Dios no tiene una verdad relativa. Dios no se maneja con porcentajes de posibilidades. Él es o no es. El Señor Jesucristo dijo, vuestra forma de hablar para relacionarnos con el Padre, claro, vuestra forma de hablar debe ser sí o no. Porque lo que es más del sí y lo más del no, dice, de mal procede. En todo comentario adicional hay pecado finalmente. Lo que se le pregunta es si lo conoce, si es así, entonces la respuesta es sí, o si no lo conoce o no sabe o estima que es de otra manera, la respuesta será no. Porque Dios tiene una forma de conducirse justamente, correctamente. Entonces, ¿qué dice acá? Verso 17, a partir de ese principio del Señor. Así dice, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, mire el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Porque si el árbol bueno diere malos frutos, significa que el árbol dejó de ser bueno. Al contrario, si el árbol que era malo empieza a dar frutos buenos, significa que algo ocurrió allí y el árbol dejó de ser malo. El solo hecho de tomar frutos de un árbol, y si el fruto tiene características de bueno o malo, eso nos va a dar testimonio de qué tipo de árbol tenemos con nosotros. Pero de nuevo, no puede, por principio de Dios, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Como no puede un árbol bueno dar frutos malos. No se puede. Dios dispuso que los frutos manifiestan, demuestran de qué manera es el árbol. Mire por favor el versículo 19. Estamos en Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto lo conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? San Juan capítulo 15, versículo número 2. Todo pámpano, las guías estas de la vid, ¿no? De la mata de parra. Todo árbol que en mí, dice él, no lleva fruto, lo quitará, lo había advertido ya el Señor, lo quitará. Y todo árbol que lleva fruto, el Padre lo trabajará, lo limpiará para que lleve más fruto. Es interesante la figura porque la Escritura habla de la disciplina de Dios como Padre respecto de nosotros. Y dice que Dios es Padre. El Señor ha traído a mi mente, capítulo 13 de Hebreos. Permítame confirmar, no tiene que buscarlo necesariamente, pero permítame confirmar que es el 12. Capítulo 12 de Hebreos. Dice que sí el Padre, dice que el Señor, Dios el Padre, a todo el que ama lo disciplina y azota al que toma por hijo, dice. Y dice que si Dios como Padre no disciplinara, dice que entonces no seríamos hijos, seríamos bastardos. ¿Y cuál es la relación? Que el Señor nos toma como parte de este árbol precioso que se llama Jesucristo el Señor. Y si alguna de las guías, alguno de los pámpanos se negare a dar buen fruto, entonces claramente lo que el Padre hace es disciplinarlo, es cortarlo. Primero, porque no está dando buen fruto, su testimonio no es correcto. Segundo, porque su mal fruto podría afectar al resto de los pámpanos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esto es precioso porque como buen labrador, Dios el Padre, Él está atento al desarrollo, no al crecimiento y a la maduración de los frutos de la vid. Él es el labrador, Él está preocupado viendo cómo funciona todo esto. Por lo tanto, prontamente el Señor sabe cuándo es el momento de observar, es el momento de la fruta. Y si algún pámpano no da el fruto esperado, lo corta nomás. Va a decir un poco más adelante que todo pámpano que ha sido cortado de la mata, luego lo trozan y lo echan al fuego, dice, y allí arden. ¿Y qué hay de los que sí dan frutos? Alguien diría, bueno, si un pámpano está dando fruto, entonces puede quedarse quieto, feliz. No. La disciplina del Señor, hermanos, no falta nunca. Porque si una de las guías, uno de los pámpanos, está dando un fruto, lo que el Señor quiere es que dé más fruto. Acompáñeme, ahí mismo en el capítulo 15, mire por favor el versículo 16. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis. O sea, no es el Señor no nos llama para unirnos a la casa, para unirnos a la vid verdadera, para ser parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza. No nos llama como adorno, hermanos. No nos llama así como que, wow, me ama tanto el Señor que me pone aquí para puro bendecirme y me da todo y no me exige nada. Verlo así es un error, hermano, no es así. Si Él es Padre, nos va a disciplinar. Si somos hijos, tenemos mandamiento. Honra a tu Padre. Y eso, hermano, es honrar con todo, por si acaso. Honrar con todo. Con la obediencia, con el respeto, con el tiempo, con los recursos. El Padre, nuestro Padre, debe ser honrado siempre, en todo y con todo. Entonces el Padre, ¿qué hace? Bueno, nos disciplina porque Él quiere que cada uno de nosotros siempre tenga un mejor fruto. Entonces alguien puede decir, no, pero que yo trabajo, yo voy donde me mandan, hago este quehacer y el otro. Gloria a Dios. Primero,
Ninguno piense que por las cosas que está haciendo, por las cosas a las que es comisionado, ninguno piense que por hacerla ya sobrepasó la meta. El Señor dijo, si alguno hiciere todo perfectamente, debe decir, soy todavía un siervo inútil, porque solo he hecho lo que me han mandado que haga. Sigo siendo un esclavo que está bajo instrucciones, bajo tutores y curadores. No hay de qué sentirse tan feliz. Ahora, el punto es entonces, según lo vemos, que el Padre, en Cristo el Hijo bendito, ¿no? En Cristo nos elige, nos pone allí junto a la vid verdadera con un solo propósito, para que llevéis fruto. Ahora, si no da fruto, el Padre lo cortará, se acabó. No hay discusión posible, amados hermanos. Es interesante porque el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿ah? Alguien diría, y no tiene nada que ver, tiene todo que ver, pues todo que ver. No se olvide que la Escritura va a decir, en la carta de Pablo a los Efesios, que la palabra del Señor, y lo va a reiterar en Hebreos capítulo 4. No, verso 12 puntualmente, va a decir que la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Usted sabe eso. Es una espada que está cortando permanentemente. Entonces, por eso que es tan determinante lo de la palabra del Señor, ¿eh? Por eso que no debiera haber nunca un grupo cristiano, un grupo que pretende honrar, adorar, alabar al Señor, en que los tiempos de congregarse, los tiempos de reunión se ocupen en mucha actividad, mucho que hacer, mucho festejo, y al final se le deja 5 o 10 minutitos a la palabra del Señor para hacer 2 comentarios y hasta luego. La palabra del Señor no es para hacer comentarios, hermanos. La palabra del Señor es el pan nuestro de cada día. La palabra del Señor es lo que nos santifica, Juan capítulo 17. La palabra del Señor es el verdadero pan que descendió del cielo, porque da testimonio de Cristo. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, es luz en nuestro caminar. La palabra de Dios es lo que pone esperanza en nuestras vidas, porque nos habla del Padre y de la casa que nos espera. Entonces hay que reconocer que la palabra del Señor debe tener un lugar preponderante, muy alto, muy especial, cada vez que la iglesia del Señor se congrega, se reúne. Porque sin la palabra de Dios, 1, no habrá alimento. 2, no habrá quien esté cortando, quien esté podando a esas guías que son desordenaditas y que no dan fruto, y que más bien estorban, y que más bien complican, ¿no?, la relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, el Señor. ¿Cuál es la exhortación del Señor? Versículo 4, permanezcan en mí, dijo el Señor. Mire qué simple, permaneced en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano, esa guía larga, como el pámpano no puede dar fruto, obvio. Si usted cortara una guía cercana a la mata y la deja ahí la guía, mire, en cosa de 2 o 3 días la guía toma una actitud que uno le llamaría de tristeza. Las hojas se ponen mustias, cambian de color y a la semana eso está seco. Porque el alimento, porque la savia viene de la mata, pues viene de la raíz. Entonces, ¿qué podía hacer un hijo de Dios separado de Cristo? ¿Qué podía hacer un hermano que no esté pegado a Cristo, pegado a la vid verdadera? ¿Cómo podría vivir? ¿Cómo se alimenta? Aunque vea mucha tele, aunque escuche radio y programas religiosos, hermano, no es cuestión de que escuche cosas que le entretengan. Lo que necesita es estar pegado a Cristo, es estar en Cristo el Señor. La Escritura va a decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y solo las nuevas criaturas dan fruto para el reino de los cielos. Cualquiera no lo puede hacer, cualquiera no puede dar frutos del reino si no está metido en el reino. Pero estar en el reino es estar en Cristo, amado hermano. Es estar en Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Permanezcan en mí.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice el Señor, si no permanecéis en la vid. Y vuelve a insistir, yo soy la vid. Dice. O sea, cuídense. Esto no es de ustedes. Dirá Pablo a los Efesios, esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, y este lleva mucho, mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire el verso 6, hermano, mire el peligro si uno no es cuidadoso, ¿eh? Uno observa a veces hermanos, amados, claro, pero les observa con cierta desidia, con flojera, sin responsabilidad, sin un compromiso en el Señor, que un día están, otro día no están, un día andan bien, el otro día andan mal. Cuando están bien y algo consiguen, creen que es fruto o producto de su quehacer. Cuando algo anda mal, le echan la culpa al Señor y andan pidiendo oración para que el Señor les resuelva sus problemas. Pero no hay compromiso, no hay entrega, no están allí. El que en mí, dijo el Señor, no permanece. Mire el peligro, hermano. El que en mí no permanece. Pero ¿y cómo sé que permanezco? Porque doy fruto, simple. Separado de mí, dijo el Señor. Separado de mí no pueden hacer nada, pero el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Entonces, el que en mí no permanece. ¿Cómo sé si el hermano está en Cristo o no está en Cristo? Hay que mirarlo nomás, hay que mirarlo. Si el hermano alaba al Señor, si el hermano honra su nombre, si el hermano participa, si el hermano está dispuesto, si el hermano es obediente, si quiere crecer, si anda preguntando por algo que no entendió en la palabra. Si cuando hay que pedir voluntarios, el hermano está dispuesto levantando la mano. Todo eso, hermano, y a eso agregue lo que Gálatas capítulo 5 señala como fruto del Espíritu, ¿no? Amor, fe, esperanza, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y otros. Todo aquello, pero en primer lugar es esta relación, esta dependencia, esta necesidad de estar pegado a la vida. O sea, no me quiero separar del Señor, no me quiero separar de mis hermanos, porque los otros pámpanos que llevan fruto también trabajan conmigo como una sola mata, una sola vida que somos, como un solo cuerpo, claro. Ahora, si alguno empieza a separarse, si alguno empieza a deslizarse, el Señor dice, sepan que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, lo va a cortar mi Padre, Él es el labrador, lo va a cortar, hermano. El Señor no tiene compromisos con nadie, no lo olvide. Si no da fruto, si no permanece en Cristo, los va a cortar y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, si permanecéis en mí, mire el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. O sea, no se puede hablar de ser discípulo del Señor y no dar fruto. Cuidado. Pero en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Verso 6. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El punto es estar en Cristo el Señor. ¿Qué es en la vida práctica? ¿Cómo se manifiesta eso? Acompáñeme al Salmo número 1, por favor. Es probable que allí vamos cerrando. Salmo número 1, por favor. Presenta aquí la profecía, presenta a dos tipos de hombres. Según lo que dice Juan capítulo 15, son dos tipos de guías, dos grupos de pámpanos. Véalo de esa manera, por favor. El primer grupo, Salmo número 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que
ahora comienza el primer grupo. Luego va a retomar lo de bienaventurado el varón. Lo va a tomar en el versículo 2. Pero termine junto conmigo el 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Claramente ahí hay pámpanos que dan frutos malos, porque el árbol es malo. Ellos están adheridos a un árbol que no da fruto, por eso es que ellos no dan fruto. Que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿cómo sabe uno que un hermano se está deslizando, que está uniéndose a otro árbol? Porque empieza a observar su hablar y empieza el consejo de malos. Su andar es como cualquier otro pecador y usa cualquier circunstancia para mofarse, para gozarse de las situaciones, la desgracia o la tristeza de otro. En cambio, y aquí cerramos, en cambio, hay bienaventuranza para el varón que da fruto. Mire por favor, versículos 2 y 3. Hay varones. La iglesia del Señor tiene que ser así. Toda la iglesia del Señor. Si no, dice que estos hermanos, usted y yo, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está pegado ahí, pegado a la palabra. En el principio era el verbo, ¿se acuerda? La palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Aquí puede. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos y amigos, este es un tiempo de decisión. Usted debe ser el primero en calificar su quehacer. ¿Es pámpano que está en la vid? ¿O es un pámpano que pertenece a otro árbol? ¿O es un pámpano que está separado o separándose de la vid? Cuidado. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero el que permanece en mí llevará mucho fruto. Llevará mucho fruto. Dirá luego el Señor, y a ese que lleva fruto, a ese que está en mí, mi Padre le amará, dice. Y porque mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada. Estaremos más pegados, más juntos, uno en el otro. Estaremos en la gracia del Señor. El Señor le está llamando. Si siente que se había estado enfriando por esta pandemia en la que hemos estado metidos tanto tiempo, este es el momento. Venga el Señor. Vuelva al Señor. Comenzamos reuniones presenciales. Corra al Señor. Es el tiempo en que por la palabra cobre vida y empiece a dar frutos como pámpano de una vid, de la única vid verdadera que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.